Imagina que la vida no se tratara de empujar puertas a la fuerza, sino de ver cómo se abren solas cuando confías en el plan de Dios. ¿Cuántas veces te has desgastado intentando controlar todo, solo para terminar agotado y con más ansiedad? Hoy quiero decirte algo poderoso. Cuando eliges confiar, el cielo se mueve a tu favor. Este no es un mensaje de casualidades, es una verdad eterna. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y lo único que te pide es que descanses en Él. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver los obstáculos y enseñarte que, al soltar el control, estás más cerca de tu milagro. Antes de empezar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo especial. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con todo tu corazón esta declaración de fe. Señor, abre las puertas correctas para mí, amén. No lo escribas solo como una frase, hazlo como una oración desde lo más profundo de tu alma. Este espacio es un lugar de fe, donde cada palabra se convierte en semilla de bendición. Cuando lo declares, confía en que el Dios Todopoderoso ya está alineando los caminos y preparando las oportunidades correctas para tu vida. Enseñanza 1. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y esa es una de las promesas más poderosas que puedes abrazar en tu vida. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, el Señor declara: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Eso significa que las oportunidades que vienen de Dios no dependen de la opinión de los hombres, de tus circunstancias o de lo que otros quieran impedir. Si Él abre, permanece abierto, y si Él cierra, es porque tiene un propósito mayor. Muchas veces vivimos con miedo al rechazo, a que las cosas no salgan como esperamos, o a que alguien pueda quitarnos lo que tanto anhelamos. Pero la Biblia nos recuerda que el control absoluto está en las manos de Dios. Cuando Él abre un camino, aunque otros intenten bloquearlo, seguirá siendo tuyo. La clave está en aprender a confiar en su soberanía. Mira la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por los hombres. Pero la puerta que Dios había preparado para él seguía abierta. Años después, el mismo José que fue despreciado se convirtió en gobernador de Egipto. Lo que parecía un destino de derrota se transformó en la oportunidad de salvar a su familia y a una nación entera. Nadie pudo cerrar la puerta que Dios había decidido abrir. Otro ejemplo lo vemos en Moisés. Frente al Mar Rojo parecía que no había salida, con el ejército de Faraón persiguiéndolos. Pero Dios abrió una puerta imposible, las aguas se dividieron y el pueblo de Israel pasó en seco. Esa puerta no podía ser cerrada por ningún ejército ni por la naturaleza, porque era Dios mismo quien la había abierto. También vemos esta verdad en la vida de Esther. Como mujer, extranjera y huérfana, no tenía acceso al palacio. Pero Dios abrió la puerta para que se convirtiera en reina, y a través de ella, todo un pueblo fuera salvado del exterminio. La mano de Dios abrió una puerta de gracia y favor que ningún decreto humano pudo cerrar. Jesús mismo nos dio la mayor prueba de que su poder abre lo imposible. Cuando murió en la cruz, muchos pensaron que todo había terminado. El enemigo creyó que había ganado, pero al tercer día la puerta de la tumba fue abierta. Ni las piedras, ni los guardias, ni la muerte pudieron cerrarla. Esa resurrección es la garantía de que ninguna puerta que Dios abre puede ser bloqueada por el hombre o por las tinieblas. Aplicar esta promesa en tu vida significa dejar de temer al rechazo y confiar en que las oportunidades que son tuyas ya tienen tu nombre escrito en ellas. No necesitas manipular, rogar ni depender de la aprobación de otros. Si Dios lo decidió, será tuyo en el tiempo perfecto. Y si una puerta se cierra, no es porque hayas fallado, sino porque Dios tiene una mejor reservada. El resultado de vivir bajo esta certeza es seguridad y confianza en el futuro. Ya no caminas con ansiedad por lo que otros piensen o hagan, sino con la tranquilidad de que tu vida está en las manos de un Padre que abre puertas de bendición,
de crecimiento y de propósito. Esa seguridad te da paz en la espera y valentía para seguir avanzando, incluso cuando todavía no ves el camino claro. Recuerda las palabras de Isaías capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Esa es la autoridad de Cristo sobre tu vida. No importa cuántos obstáculos se presenten, si Él abrió la puerta, nadie podrá cerrarla. Hoy quiero animarte a que sueltes el miedo y la duda. La puerta que Dios ha abierto para ti, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o en tus sueños, seguirá abierta hasta que se cumpla su propósito. Camina con la confianza de que el cielo respalda tus pasos y de que lo que Él ha determinado, nadie podrá detenerlo. Enseñanza 2. La paz es el camino hacia la victoria. La paz es el camino hacia la victoria, porque cuando tu corazón está tranquilo, puedes escuchar mejor la voz de Dios y avanzar con claridad hacia lo que Él tiene preparado para ti. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, encontramos esta promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias, ni de que todo esté bajo control humano, sino de confiar plenamente en que Dios dirige tu vida. Muchas veces creemos que la victoria viene con más esfuerzo, con más lucha o con más control. Pero la verdad es que cuando tu interior está en calma, puedes tomar decisiones sabias, actuar con serenidad y tener la certeza de que el Señor pelea por ti. La paz no es pasividad, es fortaleza interna. Es la seguridad de que aunque las olas se levanten, Dios sigue en el control. Mira el ejemplo de Jesús en medio de la tormenta. Sus discípulos estaban aterrados en la barca, pero Él dormía en paz. Cuando lo despertaron, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Esa escena muestra que la paz interna de Jesús era más fuerte que cualquier tormenta externa. Así también, cuando aprendes a cultivar la paz de Dios, no importa lo que suceda alrededor, tu corazón permanece firme y en victoria. David también lo entendía. Mientras el rey Saúl lo perseguía para matarlo, él escribía salmos diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4. Aunque su vida estaba en peligro, David encontraba descanso en la paz que venía de confiar en Dios. Esa paz era su arma para no rendirse al miedo ni a la desesperación. Otro ejemplo es el de Ana, la madre de Samuel. Durante años sufrió esterilidad y la burla de quienes estaban a su alrededor. Su alma estaba angustiada, pero cuando oró en el templo y derramó su corazón delante de Dios, se levantó con paz. Aunque todavía no tenía al hijo en sus brazos, la paz de Dios llenó su vida, y eso fue lo que abrió el camino al milagro. La paz precedió a la victoria. Cuando aplicas este principio en tu vida, decides dedicar momentos diarios de oración y silencio para escuchar a Dios. En un mundo lleno de ruido, esa pausa es vital para recibir dirección. Jesús mismo lo hacía. Se apartaba a lugares solitarios para orar y buscar al Padre. De esa conexión venía la paz que le daba fuerzas para cumplir su propósito. Si el Hijo de Dios buscaba esa calma, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? El resultado de vivir de esta manera es claridad y calma para tomar decisiones correctas. La paz no significa ausencia de problemas, significa tener la certeza de que Dios está contigo en cada paso. Esa tranquilidad te ayuda a discernir lo que conviene, a no actuar por impulso y a mantener tu fe firme, aunque no veas resultados inmediatos. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz es la evidencia de una confianza profunda en Dios. Cuando tu mente se enfoca en Él, tus pensamientos se alinean y tu corazón descansa, y eso te prepara para la victoria. También piensa en Pablo y Silas en la cárcel. Humanamente estaban derrotados,
pero en lugar de llenarse de ansiedad, comenzaron a cantar himnos a Dios en paz y con fe. Esa actitud desató un milagro, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. La paz en medio de la prueba fue la llave hacia su liberación. Hoy quiero animarte a que no dejes que la ansiedad te gobierne. Ora, guarda silencio y permite que la paz de Dios llene tu mente. Esa paz será la brújula que te guíe hacia el camino correcto y la fuerza que te sostenga hasta ver tu victoria. La paz no es un premio al final, es el camino que te lleva al triunfo. Y ahora, para sellar esta palabra en tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, recibo tu paz que me lleva a la victoria. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque la boca tiene poder. Y cada vez que lo declares estarás afirmando que eliges caminar con la calma que solo Dios puede darte. Enseñanza 3. La fe abre caminos imposibles. La fe abre caminos imposibles, porque creer es la llave que conecta lo humano con lo sobrenatural. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza no depende de lo que tienes en tus manos, sino de la confianza plena en el Dios que todo lo puede. La fe no necesita evidencias visibles, porque se apoya en la promesa firme de que el Señor cumple lo que ha dicho. Cuando aprendes a caminar en fe, los imposibles dejan de ser muros y se convierten en puertas hacia nuevas oportunidades. Abraham creyó en la promesa de que sería padre de multitudes, aun cuando su cuerpo ya estaba viejo y Sara era estéril. Humanamente era imposible, pero Dios cumplió su palabra, y de esa fe nació Isaac, el hijo de la promesa. La fe abrió un camino donde la lógica decía que no había salida. El pueblo de Israel también lo experimentó. Frente al Mar Rojo, parecía que todo estaba perdido. El ejército de Faraón detrás y el mar delante. No había escapatoria, pero Moisés extendió su vara en obediencia a la instrucción de Dios, y las aguas se abrieron en dos. La fe de un hombre, respaldada por el poder divino, abrió un camino imposible para que todo un pueblo cruzara en seco hacia la libertad. Otra historia poderosa es la de Josué y los muros de Jericó. Una ciudad fortificada parecía invencible, pero Dios les dio una estrategia extraña: rodear la ciudad por 7 días en silencio y tocar trompetas al final. No fue con fuerza humana ni con armas, fue con fe y obediencia. Los muros cayeron, demostrando que la fe abre lo que parecía inquebrantable. En el Nuevo Testamento vemos a la mujer con flujo de sangre. 12 años de enfermedad la habían debilitado, y la medicina no le había dado solución. Pero ella creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería sana. En medio de la multitud se acercó y su fe abrió el camino al milagro. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». No fue la multitud, no fue la fuerza, fue la fe la que la llevó a la victoria. Aplicar este principio en tu vida significa declarar con fe que Dios abrirá la puerta justa en tu vida, aunque hoy no veas cómo. Tal vez estés frente a un diagnóstico difícil, un sueño estancado o una situación que parece sin salida. No dejes que la ansiedad te robe la confianza. Declara en oración: «Señor, sé que abrirás camino donde no lo hay, y creo que lo imposible será posible en tu nombre». Esa confesión alinea tu corazón con la voluntad de Dios y desata lo sobrenatural. La fe también se expresa en pequeños pasos de obediencia. Pedro vivió un milagro cuando caminó sobre el agua. No fue la lógica lo que lo sostuvo, fue la fe en la palabra de Jesús que le dijo: «Ven». Aunque por un momento dudó, ese instante demostró que la fe rompe las leyes naturales y abre caminos que jamás hubieras imaginado recorrer. El resultado de vivir de esta manera es confianza que reemplaza la ansiedad. En lugar de desgastarte pensando en lo que no puedes controlar, descansas en la certeza de que Dios ya está trabajando. La fe no niega la dificultad, pero afirma que la dificultad
no es el final. La fe te da paz en medio de la tormenta y esperanza en medio de la espera. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe auténtica, aunque pequeña, sembrada en el Dios Todopoderoso. Hoy quiero animarte a que no te rindas ante los imposibles. Los mismos que parecen muros, Dios los convertirá en testimonios. La fe sigue siendo la llave que abre puertas cerradas, que rompe cadenas y que desata milagros. Solo cree, porque al que cree todo le es posible. Enseñanza 4. No necesitas forzar lo que es de Dios. No necesitas forzar lo que es de Dios, porque lo que viene de Él fluye con gracia y no con desgaste. Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso significa que cuando una puerta es abierta por Dios, no necesitas manipular, presionar ni desgastarte hasta la angustia para sostenerla. La verdadera bendición no produce ansiedad, sino paz. No te hunde en cargas, sino que te eleva en gratitud. Muchas veces tratamos de forzar situaciones porque creemos que todo depende de nosotros. Esa relación que ya no tiene vida, ese trabajo que nos roba la paz, esa meta que se convierte en obsesión. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las bendiciones de Dios no vienen con tormento. Lo que es de Él llega en el tiempo justo, y cuando llega, trae consigo descanso. Mira la historia de Abraham. Cuando quiso forzar el cumplimiento de la promesa de Dios, tomó el consejo de Sara y tuvo a Ismael con Agar. Esa decisión trajo conflictos y dolor. Pero cuando esperó en el plan de Dios, nació Isaac, el hijo de la promesa, y con él vino la bendición verdadera. Esa diferencia muestra que lo que es de Dios no necesita que lo forcemos. Él cumple su palabra en su tiempo. También podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Muchos se impacientaron y quisieron volver a Egipto porque parecía que allí había seguridad, aunque fuera en esclavitud. Querían forzar lo inmediato, en lugar de confiar en la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero aquellos que confiaron en el Señor vieron el cumplimiento de la promesa y entraron en la tierra prometida. David es otro ejemplo claro. Pudo haber tomado el trono por la fuerza cuando Saúl lo perseguía, pero decidió esperar en el tiempo de Dios. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, incluso de matarlo, pero dijo: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Al no forzar lo que no era de él todavía, recibió el reino en paz y en el momento que Dios había establecido. En el Nuevo Testamento también encontramos esta enseñanza en la vida de Jesús. Sus hermanos le decían que se mostrara al mundo, que hiciera señales para demostrar quién era. Querían apresurar los tiempos, pero Jesús respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Él sabía que el plan de Dios se cumpliría en el momento perfecto. La cruz y la resurrección llegaron en el día señalado, no antes ni después. Aplicar esta verdad en tu vida significa que si algo se convierte en una carga constante, que te roba paz y solo añade angustia, es momento de entregarlo en oración. No se trata de rendirse en derrota, sino de confiar en que Dios tiene un plan mejor. Si lo que persigues te llena de ansiedad más que de gozo, probablemente no es el camino que Él ha diseñado para ti. El resultado de vivir así es descanso interior y dirección clara. Cuando dejas de forzar lo que no fluye, tu corazón se libera para recibir lo que Dios sí tiene preparado. Empiezas a vivir con la certeza de que no todo depende de tus manos, sino de la fidelidad del Señor. Eso te permite caminar ligero, con confianza, porque sabes que lo que es tuyo llegará en paz y con propósito. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la evidencia de que lo que viene de Dios no te aplasta, sino que te sostiene. Hoy quiero animarte a que sueltes lo que has estado forzando. Esa relación, ese plan, ese sueño que solo te deja cansancio. Entrégalo a Dios. Confía en que si realmente viene de Él, fluirá sin que tengas que empujarlo. Y si no, es porque algo mejor está en camino. Enseñanza 5. Dios se encarga de tus necesidades. Dios se encarga de tus necesidades. Y esa es una verdad que debe llenarte de paz cada día. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ese pasaje, el Señor habla de las preocupaciones que tanto nos desgastan. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Cómo vivir? Y nos recuerda que nuestro Padre Celestial sabe perfectamente de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. La clave está en poner a Dios en primer lugar y confiar en que lo demás viene como añadidura. Piensa en los lirios del campo. Jesús dijo que no trabajan ni hilan, pero aún así, Dios los viste con un esplendor mayor que el de Salomón en toda su gloria. Y mencionó también a las aves del cielo. No siembran, no cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta cada día. ¿No vales tú mucho más que un ave o una flor? Esa comparación poderosa nos recuerda que nuestra vida está en manos de un Dios que cuida de cada detalle. El pueblo de Israel experimentó esa verdad en el desierto. No tenían sembradíos, no había panaderías ni mercados, pero cada mañana caía maná del cielo. Dios les dio pan fresco diariamente durante 40 años. No podían acumularlo, porque era un recordatorio de que debían confiar en Él cada día. Y cuando tuvieron sed, Dios hizo brotar agua de la roca. ¿Qué significa eso? Que en medio de la escasez y en lugares donde no parecía haber salida, el Señor se encargó de suplir. El profeta Elías también vivió esta provisión sobrenatural. Cuando hubo sequía, Dios lo envió al arroyo de Kerit, y allí le dio de beber agua del arroyo, y ordenó a los cuervos que le llevaran pan y carne cada mañana y cada tarde. Más adelante, cuando el arroyo se secó, lo envió a casa de una viuda en Sarepta, que apenas tenía un poco de harina y aceite. Humanamente no alcanzaba ni para un día más, pero al obedecer la palabra de Dios, la harina y el aceite nunca escasearon hasta que terminó la sequía. En el Nuevo Testamento también vemos a Jesús multiplicando panes y peces para alimentar a multitudes. 5 panes y 2 peces en sus manos se convirtieron en alimento suficiente para más de 5,000 personas. Y al final, todavía sobraron 12 cestas llenas. Eso demuestra que cuando entregas lo poco que tienes a Dios, Él no solo lo multiplica, sino que te da en abundancia. Por eso, la invitación es clara: no vivas preocupado. La preocupación es como una carga que te roba la energía, pero no cambia la realidad. Jesús preguntó: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, por más que te angusties, no vas a resolver nada. La clave no está en la ansiedad, sino en la fe. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Haz de la oración tu primer recurso y no tu último intento. Cuando sientas que las necesidades te abruman, ponlas en las manos de Dios. En lugar de desgastarte pensando en cómo resolverás todo, enfócate en crecer espiritualmente, en buscar más de Él, en servir, en vivir en obediencia y en dejar que tu corazón se llene de su paz. Haz tu parte con responsabilidad, pero no cargues con lo que solo Dios puede sostener. El resultado será provisión constante sin afanes. No significa que nunca tendrás desafíos, pero sí que aprenderás a descansar en la fidelidad de un Padre que no abandona. Filipenses capítulo 4, versículo 19, lo asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa firme. Tus necesidades están cubiertas
porque tu vida está en manos del Dios de abundancia. Enseñanza 6. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces nos cueste entenderlo. Nosotros queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y procesos que no nos hagan esperar. Sin embargo, la Biblia en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, nos recuerda algo poderoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que Dios no se equivoca en los plazos ni en las formas. Él tiene un plan diseñado con precisión para cada detalle de tu vida. Abraham y Sara son un claro ejemplo de cómo el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. Ellos recibieron la promesa de un hijo, pero pasaron años sin ver cumplida esa palabra. En su impaciencia, intentaron adelantarse y forzaron una salida humana al tener a Ismael, pero ese no era el plan perfecto. Cuando llegó el tiempo de Dios, a pesar de que humanamente era imposible, Sara concibió a Isaac, el hijo de la promesa. Eso nos enseña que lo que viene en el tiempo de Dios llega con gozo y propósito, aunque parezca tardar. José también nos muestra esta verdad. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, pudo haber pensado que sus sueños jamás se cumplirían. Pero en el momento perfecto, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Si José hubiera salido antes de la cárcel por sus propias fuerzas, no habría estado listo para ocupar el lugar que Dios le había preparado. El tiempo de espera fue parte del proceso de formación, y al final todo encajó en el momento justo para salvar a su familia y a una nación entera. El mismo Jesús respetó el tiempo de Dios. Durante 30 años vivió en anonimato, esperando el momento preciso para comenzar su ministerio. Cuando su madre le pidió que hiciera un milagro en las bodas de Caná, él respondió: «Aún no ha llegado mi hora». Jesús sabía que cada cosa tenía un tiempo designado, y cuando inició su obra pública, fue exactamente en el momento perfecto para cumplir con el plan de salvación. Aplicar este principio en tu vida significa aprender a esperar en oración sin desesperación. La oración no es un simple trámite para pedir lo que quieres ya. Es un espacio de confianza donde colocas tus cargas y recibes paz. Cuando oras, reconoces que Dios está al mando y que aunque no veas resultados inmediatos, Él ya está obrando en silencio. La espera se convierte en un proceso de confianza, no en un tormento. El resultado de confiar en el tiempo de Dios es ver puertas abiertas en el momento justo. Tal vez ahora algunas oportunidades parecen cerradas, pero es porque no es el tiempo adecuado. Dios protege lo que es tuyo hasta que estés listo para recibirlo. Isaías capítulo 60, versículo 22, lo confirma yo Jehová, a su tiempo haré que se cumpla pronto. En otras palabras, cuando llegue el momento correcto, las cosas sucederán con rapidez y nada ni nadie podrá detener lo que Dios determinó para ti. Piensa en David, que fue ungido como rey siendo solo un joven pastor. Pasaron años antes de que se sentara en el trono. Durante ese tiempo enfrentó gigantes, persecuciones y desiertos, pero cada experiencia lo preparó para reinar con sabiduría y dependencia de Dios. Cuando llegó el tiempo señalado, se cumplió la promesa, y ni el odio de Saúl ni los obstáculos pudieron impedirlo. Hoy quiero recordarte que tu historia también está bajo el reloj de Dios. Tal vez llevas tiempo esperando un milagro, una respuesta o una puerta abierta, y sientes que nada se mueve. Pero la realidad es que Dios no llega tarde, tampoco llega antes. Siempre llega en el momento exacto. Lo que ahora parece un retraso, en realidad es preparación. Lo que hoy sientes como silencio es parte de un proceso en el que Él fortalece tu fe y moldea tu carácter. Por eso no te desesperes ni te adelantes. Esperar en Dios nunca es perder el tiempo, es invertirlo en confiar en quien nunca falla. Y cuando llegue ese día señalado, entenderás que cada lágrima, cada oración y cada momento de espera tenían un propósito. Enseñanza 7. Descansa en su promesa. Descansa en su promesa, porque la fe no significa vivir con ansiedad,
sino con confianza. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es solo físico, es un alivio profundo en el alma. Es la paz que viene cuando dejas de querer resolverlo todo por ti mismo y decides confiar en las manos de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos cargando pesos que no nos corresponden? Preocupaciones sobre el futuro, culpas del pasado, temores por lo que aún no ocurre. Pero Jesús te invita a dejar esas cargas a sus pies. Descansar en su promesa es entender que Él ya tiene un plan para tu vida y que su fidelidad nunca falla. El pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo de cómo Dios cuida y sostiene cuando decides confiar. Ellos no tenían recursos, ni tierras cultivadas, ni agua suficiente, pero cada mañana recibían maná del cielo y agua de la roca. Dios cumplía su promesa diariamente. No necesitaban acumular ni adelantarse, porque el Señor les enseñaba que debían depender de Él cada día. Ese descanso de saber que mañana también habría provisión les recordaba que su promesa era segura. Abraham también nos muestra esta verdad. Cuando Dios le prometió un hijo, pasaron años sin ver la respuesta. La espera pudo haber generado ansiedad, y en algún momento trató de resolverlo a su manera. Pero la promesa se cumplió en el tiempo de Dios, y aunque parecía imposible, Sara concibió a Isaac. Esa historia nos enseña que descansar en la promesa es confiar aunque no veas, es creer aunque todo lo contrario parezca estar delante de tus ojos. Jesús mismo nos mostró cómo descansar en el Padre. En medio de una tormenta, mientras los discípulos estaban llenos de miedo, Él dormía en la barca. ¿Cómo podía descansar en esas circunstancias? Porque su confianza estaba en el Padre que tiene autoridad sobre el viento y el mar. Y cuando se levantó, reprendió la tormenta y hubo gran calma. Descansar en la promesa de Dios es esa certeza de que, aunque alrededor haya caos, en tu interior puedes vivir en paz. Aplicar este principio en tu vida significa que cuando la ansiedad quiera dominarte, detente, respira y ora. Suelta esa carga emocional y entrégasela a Dios. La oración es el lugar donde cambias peso por descanso, donde entregas lágrimas y recibes paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, lo dice claramente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado es ligereza y paz en tu espíritu. Cuando decides confiar y no cargar solo, tu alma se fortalece, tu corazón se calma y tu mente se aclara. Descansar en la promesa no significa que los problemas desaparezcan, significa que no te consumen, porque ya no los llevas tú, los lleva el Señor. Mira lo que sucedió con Pablo y Silas en la cárcel. Ellos pudieron haberse llenado de ansiedad, pero eligieron adorar y cantar himnos a Dios. Esa confianza los llevó a experimentar un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. El descanso en la promesa de que Dios estaba con ellos los sostuvo, y al final vieron la liberación. Hoy quiero recordarte que descansar en su promesa es vivir con la seguridad de que no estás solo. Esa enfermedad, esa crisis, esa preocupación que llevas no es más grande que el poder de Dios. Cuando decides creer en su palabra, tu espíritu se aligera y tu corazón encuentra reposo. Enseñanza 8. Todo lo que pierdes, Dios lo multiplica. Todo lo que pierdes, Dios lo multiplica. Porque lo que para ti parece un final, en las manos de Dios se convierte en semilla de algo más grande. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pérdidas dolorosas, pero que al confiar en el Señor vieron una restauración aún mayor. Mira la vida de Job. Él lo perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud. Llegó a estar en lo más profundo del dolor, cuestionando incluso su propia existencia.
Sin embargo, en Job capítulo 42, versículo 10, la palabra dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Lo que parecía un final sin esperanza se convirtió en el inicio de una vida más abundante. Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que lo multiplicó. Eso es lo que hace el Señor con los que permanecen firmes en medio de la prueba. José también conoció lo que es perderlo todo. Pasó de ser el hijo amado de su padre a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Perdió su libertad, su hogar y su seguridad. Más tarde, cuando parecía que se levantaba, fue acusado injustamente y enviado a prisión. Pero lo que parecía pérdida era, en realidad, el camino hacia un propósito mayor. Al final, Dios lo levantó como gobernador de Egipto, y lo que el enemigo pensó que sería para su mal, Dios lo transformó en bien para salvar a muchos. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro, quien después de pescar toda la noche sin lograr nada, obedeció la instrucción de Jesús de lanzar las redes nuevamente. Lo que parecía tiempo perdido se transformó en una pesca milagrosa. A veces Dios permite que experimentes vacíos para mostrarte que cuando Él interviene, lo que viene es abundancia. ¿Y qué decir de la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de harina y aceite para preparar su última comida con su hijo? En sus manos, ese recurso era insuficiente, pero cuando obedeció la palabra de Dios a través del profeta Elías, la harina y el aceite nunca escasearon hasta que pasó la sequía. Lo poco que entregó en fe se multiplicó de manera sobrenatural. Lo que parecía pérdida se convirtió en provisión constante. Jesús mismo nos enseñó este principio en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, lo que se pierde, lo que muere, lo que parece terminar en las manos de Dios es semilla para un fruto más abundante. Incluso su propia vida fue entregada en la cruz, y lo que parecía la mayor pérdida se transformó en la mayor victoria, la salvación de toda la humanidad. Aplicar esta verdad en tu vida significa que no debes aferrarte a lo que se va. Esa relación, ese trabajo, ese proyecto que terminó, no definen tu futuro. Si Dios lo permitió, es porque lo nuevo ya está en camino. Cada pérdida es una oportunidad para ver cómo el Señor multiplica y restaura en formas que no imaginabas. El resultado de confiar en esta promesa es restauración y abundancia mayor. No significa que no dolerá perder, pero sí que ese dolor no será el final de tu historia. Joel capítulo 2, versículo 25 declara: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Eso quiere decir que Dios es especialista en devolver lo que parecía irrecuperable, pero en una medida mayor y más fructífera. Hoy quiero animarte a que no vivas con miedo a perder. Lo que se fue, lo que no funcionó, lo que se cerró, no es un fracaso, es la semilla de lo que Dios está preparando. En lugar de quedarte atrapado en el pasado, abre tus manos para recibir lo nuevo que el Señor quiere poner en tu vida. Enseñanza 9. Cuando confías, Dios pelea por ti. Cuando confías, Dios pelea por ti, porque no tienes que enfrentar las batallas de la vida con tus propias fuerzas. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, está escrito: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Esa palabra fue dada al pueblo de Israel cuando se encontraban en un callejón sin salida, delante de ellos el Mar Rojo, detrás el ejército del faraón. Humanamente no había escapatoria, pero Dios les recordó que la victoria no dependía de su poder, sino de su intervención. Y lo imposible sucedió. El mar se abrió y cruzaron en seco, mientras sus enemigos fueron derrotados. Ese mismo Dios que peleó por Israel es el mismo que pelea por ti hoy. Muchas veces queremos resolver con nuestras propias manos cada problema, creyendo que depende de nuestro esfuerzo. Pero cuando decides orar
confiar y dejar la batalla en sus manos. Es cuando experimentas milagros. Lo que parecía un obstáculo insuperable se convierte en el escenario donde Dios muestra su poder. Piensa en Josafat, rey de Judá. Cuando una multitud de enemigos se levantó contra él, su ejército era insuficiente. Podía haber entrado en pánico, pero en lugar de eso, buscó a Dios en oración y proclamó ayuno en todo el pueblo. En respuesta, el Señor dijo: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. Y mientras ellos adoraban, el Señor confundió a sus enemigos y los derrotó. Josafat no tuvo que levantar la espada. Fue la confianza en Dios lo que abrió el camino a la victoria. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel en el foso de los leones. Él no intentó defenderse ni negociar su libertad. Su confianza estaba en Dios, y en medio de esa situación imposible, el Señor envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel salió ileso porque no peleó con sus fuerzas, sino que descansó en la protección divina. Incluso David, antes de ser rey, enfrentó a Goliat con esta convicción. No llevaba espada ni armadura, solo una honda y 5 piedras. Pero su seguridad estaba en que la batalla pertenecía a Dios. Dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Esa fe le permitió vencer lo imposible, porque entendió que no era su fuerza, sino el poder del Señor en acción. Aplicar este principio en tu vida significa aprender a entregar tus cargas en oración. Cada vez que te encuentres en una batalla que te supera, ya sea en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones o en tu mente, recuerda que la guerra no es tuya, sino de Dios. Tu papel no es desgastarte emocionalmente ni caer en la desesperación, sino mantenerte firme en fe, tranquilo y confiado, sabiendo que el Señor pelea por ti. El resultado será victoria sin desgaste emocional. No quiere decir que no habrá desafíos, sino que no caminarás con el peso de la angustia. Cuando entiendes que tu Padre Celestial está en control, puedes tener paz en medio de la tormenta. Isaías capítulo 54, versículo 17, declara: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Esa es la seguridad de quien confía en que Dios es su defensor. Pablo también lo expresó en Romanos capítulo 8, versículo 31, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Esa convicción te permite descansar, porque aunque el mundo se levante, sabes que tienes al mejor guerrero peleando tus batallas. Hoy quiero recordarte que no estás solo en tu lucha. Tal vez hay situaciones que no entiendes, puertas que parecen cerradas o gigantes que parecen demasiado grandes. Pero el mismo Dios que abrió el mar, que derrotó ejércitos, que cerró la boca de los leones y que derribó gigantes, es el mismo que está contigo ahora. Por eso, en lugar de desgastarte intentando controlar todo, levanta tus manos en oración y dile: «Señor, esta batalla es tuya», y confía en que Él tiene el poder de darte la victoria. Para sellar esta palabra en tu corazón, escribe en los comentarios con fe esta declaración: «Señor, peleas por mí y descanso en tu victoria. Amén». Hazlo con convicción, porque tus palabras tienen poder, y al declararlo estarás entregando tu lucha a quien nunca ha perdido una batalla. Enseñanza 10. La gratitud abre puertas invisibles. La gratitud abre puertas invisibles, porque cuando tu corazón aprende a agradecer en todo, tu mirada cambia y comienzas a ver lo que antes no notabas. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la palabra nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esto significa que la gratitud no depende de que todo sea perfecto, sino de reconocer que Dios está presente incluso en medio de las pruebas.
y que su mano obra aun cuando no lo entendemos. Un corazón agradecido atrae bendiciones porque la gratitud es un acto de fe. Cuando agradeces, declaras que crees en la bondad de Dios más allá de las circunstancias. Por eso Pablo, aun estando en prisión, podía cantar himnos y dar gracias. En Hechos capítulo 16, encontramos a Pablo y Silas encarcelados, heridos y con cadenas, pero en vez de quejarse, comenzaron a alabar. Y sucedió un milagro, un terremoto sacudió el lugar, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Ese es el poder de la gratitud, abre puertas que nadie imagina. Jesús también nos mostró este principio antes de multiplicar los panes y los peces. Tenía en sus manos solo 5 panes y 2 peces, insuficientes para alimentar a una multitud de más de 5.000 personas. Pero en lugar de quejarse por lo poco, levantó esos panes y dio gracias. Y lo que parecía escaso se multiplicó hasta saciar a todos. Y aún sobraron 12 canastas llenas. La gratitud transforma la escasez en abundancia, porque reconoce que lo poco en manos de Dios se convierte en mucho. Otro ejemplo es el de Daniel. A pesar de que un decreto prohibía orar a Dios, él seguía arrodillándose 3 veces al día para orar y dar gracias. Esa actitud de gratitud y confianza lo llevó al foso de los leones, pero también fue la llave para ver un milagro. Dios cerró la boca de los leones y lo libró de la muerte. La gratitud de Daniel, incluso en medio del peligro, fue el canal para ver la fidelidad de Dios manifestada. Aplicar esto en tu vida significa empezar y terminar tu día agradeciendo. En la mañana, agradece por el nuevo día, por tu salud, por la oportunidad de avanzar. En la noche, agradece por lo vivido, por las lecciones aprendidas y por el cuidado de Dios en cada detalle. La gratitud te permite soltar la queja, que solo trae amargura, y te enfoca en lo bueno que Dios ya ha hecho y seguirá haciendo. El resultado de vivir agradecido es alegría y nuevas oportunidades. La gratitud cambia tu actitud, y cuando tu actitud cambia, también cambia tu ambiente. Una persona agradecida irradia luz, atrae confianza y abre puertas que la queja jamás abriría. La Biblia enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que al orar con acción de gracias, la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos. No solo recibes paz, sino también claridad para ver caminos que antes no veías. Piensa en los 10 leprosos que Jesús sanó. Todos fueron limpiados, pero solo uno regresó a dar gracias. Ese hombre no solo recibió sanidad física, sino algo mayor, salvación y una relación más profunda con Jesús. La gratitud no solo abre puertas a bendiciones externas, sino que te acerca al corazón de Dios. Hoy quiero invitarte a que cambies tu manera de mirar la vida. En lugar de enfocarte en lo que falta, comienza a agradecer lo que ya tienes. Cada agradecimiento es una llave que abre una puerta invisible hacia la provisión, la paz y la abundancia de Dios. Enseñanza 11. Dios honra la obediencia. Dios honra la obediencia porque caminar en sus mandatos abre caminos que de otra manera permanecerían cerrados. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, está la promesa clara. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia no es una carga, es la llave que abre la puerta a la abundancia, la protección y la guía del Señor. Un ejemplo poderoso es Abraham. Dios le pidió algo humanamente imposible, dejar su tierra, su parentela, y más adelante incluso estar dispuesto a entregar a su hijo Isaac. Aunque no entendía todo, Abraham obedeció, y esa obediencia lo convirtió en padre de multitudes y en heredero de promesas eternas. Su vida nos enseña que obedecer, aunque cueste,
siempre trae una recompensa mayor de la que imaginamos. Moisés también vivió esta verdad. Aunque al principio se sintió incapaz, obedeció al llamado de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. En cada paso, cuando hizo lo que el Señor le mandaba, los milagros sucedían, las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná del cielo, el agua de la roca. Todo fue fruto de obedecer las instrucciones divinas. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de Pedro. Después de pescar toda la noche sin lograr nada, Jesús le dijo que echara las redes nuevamente. Humanamente parecía inútil, pero Pedro respondió: «En tu palabra echaré la red». Al obedecer, la red se llenó de peces en abundancia. Esa escena nos recuerda que aunque nuestras fuerzas sean insuficientes, cuando obedecemos a Dios, su poder se manifiesta y lo imposible ocurre. Otro caso es el de Josué, cuando enfrentó los muros de Jericó. La instrucción de Dios parecía extraña: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar las trompetas. Sin embargo, el pueblo obedeció, y al hacerlo, los muros cayeron sin que ellos tuvieran que usar armas. Eso muestra que la obediencia abre caminos que la lógica humana no entiende, pero que la fe sabe que provienen de Dios. Aplicar este principio en tu vida significa no quedarte solo en escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». La diferencia no está en escuchar, sino en obedecer. Cada vez que aplicas un mandamiento de Dios en tu vida diaria, estás edificando sobre un fundamento sólido que resistirá cualquier tormenta. El resultado de vivir así es éxito en lo que emprendas. No significa que nunca habrá desafíos, pero sí que la bendición de Dios acompañará tus pasos. Josué capítulo 1, versículo 8, lo confirma. «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La obediencia no solo atrae bendiciones externas, sino que también forma tu carácter y te prepara para sostener lo que recibes. Mira lo que sucedió con María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, pudo haberse negado por miedo o dudas, pero respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esa obediencia humilde abrió la puerta al mayor milagro de la historia, la venida de Cristo al mundo. Hoy quiero animarte a que veas la obediencia no como una carga, sino como un privilegio. Cada vez que eliges obedecer a Dios, estás alineando tu vida con su voluntad perfecta, y en ese lugar siempre hay bendición. Aunque a veces la obediencia te cueste, recuerda que tu Padre Celestial nunca pide algo sin tener un plan mayor para tu bien. Enseñanza 12. La oración abre puertas cerradas. La oración abre puertas cerradas, porque hablar con Dios cambia realidades. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7. «Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La oración no es un acto religioso vacío, es el puente que conecta tu corazón con el corazón de Dios. Es la llave que abre lo que parece imposible y la fuerza que sostiene cuando todo parece derrumbarse. Un ejemplo poderoso está en la vida de Ana, la madre de Samuel. Ella sufría por no poder tener hijos, y aunque era menospreciada, no dejó que la tristeza apagara su fe. Fue al templo, derramó su alma delante de Dios y oró con tanta sinceridad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Sin embargo, su clamor fue escuchado, y Dios le concedió un hijo que llegó a ser uno de los profetas más grandes de Israel. La oración de Ana abrió una puerta que la medicina y las circunstancias no podían abrir. Elías también nos muestra este principio. En un tiempo de sequía, él oró fervientemente para que lloviera. Al principio no había señal en el cielo, pero no dejó de clamar. Enviaba a su siervo a mirar, y tras 7 veces de insistencia,
apareció una pequeña nube del tamaño de una mano, que pronto se convirtió en una lluvia abundante. Eso nos enseña que la oración perseverante abre los cielos, aunque al principio no veas nada. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro encarcelado por predicar el Evangelio. Humanamente estaba destinado a ser ejecutado, pero la iglesia no dejó de orar por él. En medio de la noche, un ángel del Señor lo despertó, rompió sus cadenas y abrió las puertas de hierro de la prisión. La oración de los creyentes abrió puertas literales, mostrando que no hay cerrojo que resista al poder de un pueblo que clama unido a Dios. Jesús mismo nos enseñó con su vida que la oración es la clave para caminar en poder. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de enfrentar la cruz, en Getsemaní, dobló sus rodillas y clamó al Padre. En cada momento decisivo, la oración fue la fuerza que abrió el camino. Si el Hijo de Dios necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Aplicar este principio en tu vida significa orar con perseverancia y fe, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando enfrentas puertas cerradas. Muchas veces oramos una vez y al no ver respuesta inmediata, nos rendimos. Pero la Biblia enseña que debemos orar sin cesar, porque cada oración es una semilla que tarde o temprano dará fruto. No es insistir para convencer a Dios, sino para fortalecer tu fe y mantener tu corazón alineado con su voluntad. El resultado de esta práctica son respuestas inesperadas y milagrosas. Quizás no siempre Dios responde como imaginas, pero siempre responde de acuerdo a lo que es mejor para ti. A veces abre la puerta que tanto anhelas, otras veces te muestra una diferente que nunca habías considerado. Lo cierto es que al orar, lo imposible se vuelve posible, porque dejas de depender de ti y pones la situación en manos del Todopoderoso. Pablo y Silas vivieron esto en carne propia. Fueron golpeados y encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, oraron y cantaron himnos a Dios. En medio de la medianoche, un terremoto sacudió la cárcel, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La oración no solo los liberó a ellos, también transformó el corazón del carcelero, que terminó entregando su vida a Cristo. Hoy quiero decirte que no subestimes el poder de hablar con Dios. Esa situación que parece estancada, ese sueño que parece muerto, esa puerta que lleva años cerrada, puede abrirse con una oración sincera y perseverante. Dios no está lejos, Él escucha cada palabra y cada lágrima, y en el momento perfecto su respuesta llega. Por eso, te animo a que conviertas la oración en tu hábito diario. Habla con Dios en la mañana, en la noche, en tus momentos de alegría y en tus momentos de dolor. Él siempre está dispuesto a escucharte. Enseñanza 13. Dios transforma las pruebas en testimonios. Dios transforma las pruebas en testimonios, porque lo difícil que hoy estás atravesando es la preparación para la victoria que viene. La palabra lo confirma en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Eso significa que cada proceso doloroso no es un castigo, es un taller divino donde Dios moldea tu carácter, fortalece tu fe y prepara una historia que mañana será testimonio para ti y para otros. Mira la vida de José. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante años vivió pruebas que parecían no tener sentido, pero esas pruebas lo estaban entrenando para gobernar. Al final, lo que parecía derrota se convirtió en el testimonio de cómo Dios lo levantó como gobernador de Egipto, salvando a su familia y a una nación entera. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transformó en bien. Job también conoció el dolor profundo, perdió sus bienes, a sus hijos y su salud. Sus amigos lo acusaban y su esposa le decía que maldijera a Dios. Sin embargo, en medio de todo, Job dijo: «Yo sé que mi Redentor vive». Esa fe en la tribulación fue lo que lo sostuvo, y al final,
Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que le dio el doble. Su historia se convirtió en testimonio de la fidelidad de Dios en medio de las peores pruebas. El apóstol Pablo entendía esta verdad de una manera poderosa. En sus cartas decía que se gloriaba en las debilidades y en las persecuciones, porque sabía que el poder de Cristo se perfeccionaba en su debilidad. Fue azotado, encarcelado y perseguido, pero cada sufrimiento se convirtió en plataforma para predicar el Evangelio con mayor autoridad. Sus pruebas fueron el material que Dios usó para dejar un testimonio que aún hoy nos inspira. Incluso Jesús, nuestro Salvador, nos mostró que la cruz, la mayor prueba, se transformó en el mayor testimonio de amor y victoria. Lo que parecía derrota y humillación se convirtió en la puerta de salvación para toda la humanidad. La resurrección fue la confirmación de que ningún sufrimiento es en vano cuando Dios está en el centro. Aplicar esta verdad en tu vida significa aceptar las pruebas como parte del proceso, no como un obstáculo final. Muchas veces oramos para que Dios quite las dificultades, pero en lugar de quitarlas, Él nos da la fuerza para atravesarlas. Y al salir de ellas, lo que parecía un dolor sin sentido se convierte en un testimonio que impacta vidas. Tal vez hoy te encuentras enfrentando problemas en tu salud, en tu familia o en tus finanzas. Quizás sientes que las lágrimas no paran, pero quiero recordarte que esas lágrimas no son en vano. Cada proceso que vives está formando paciencia, y esa paciencia está produciendo esperanza, y esa esperanza no defrauda, porque está puesta en Dios. El resultado de abrazar esta verdad es fortaleza y una fe más firme. Cuando entiendes que Dios transforma las pruebas en testimonios, dejas de ver los problemas como enemigos y comienzas a verlos como parte del plan de formación. Aprendes a confiar más, a depender más y a caminar con la certeza de que algo bueno nacerá de lo que hoy duele. El rey David también lo expresó en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David no ignoraba la existencia del valle, pero sabía que no sería permanente, que del otro lado lo esperaba un banquete y unción. El valle era solo el escenario previo al testimonio de victoria. Hoy quiero animarte a que no te desesperes en medio de tu prueba. Dios está escribiendo tu historia, y esa parte dolorosa no es el final, es solo el capítulo que prepara la gloria que viene. Para sellar esta palabra en tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe: Señor, creo que mis pruebas serán mi testimonio. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque tus palabras tienen poder, y al declararlo estarás reafirmando tu confianza en el Dios que convierte lo que hoy duele en un mañana de victoria. Enseñanza 14. Su amor abre puertas de sanidad. Su amor abre puertas de sanidad, porque el amor de Dios no solo perdona, también restaura lo que está roto. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa es la promesa que nos recuerda que el sacrificio de Jesús no fue solo para darnos vida eterna, sino también para traer sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu. El amor de Dios tiene poder para restaurar lo que la vida y el dolor han quebrado. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, la gente enferma corría hacia él, y cada encuentro estaba marcado por compasión. En Marcos capítulo 5, una mujer que había sufrido 12 años con flujo de sangre, gastando todo en médicos sin encontrar solución, se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. Ella pensaba: si tan solo toco su manto seré sana. En ese instante fue libre de su enfermedad. El amor de Dios, manifestado en Cristo, abrió una puerta de sanidad que la medicina no pudo darle. Otro ejemplo está en el paralítico que sus amigos bajaron desde el techo para colocarlo frente a Jesús.
Antes de sanarlo físicamente, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. La sanidad comenzó en su interior, en su alma, y luego se manifestó en su cuerpo cuando se levantó, tomó su camilla y caminó. Eso nos muestra que el amor de Dios no se limita a lo visible. Sana desde adentro hacia afuera, porque muchas veces las heridas del corazón son más profundas que las del cuerpo. En el Antiguo Testamento también encontramos cómo el amor de Dios restaura. El profeta Eliseo se encontró con Naamán, un general sirio que padecía lepra. Humanamente no había cura. Pero al obedecer la instrucción de sumergirse 7 veces en el río Jordán, fue completamente limpio. La lepra, símbolo de vergüenza y dolor, desapareció. La obediencia abrió la puerta, pero fue el amor de Dios el que sanó. Jesús mismo mostró que su amor no excluye a nadie. Sanó al ciego Bartimeo, que clamaba a gritos a la orilla del camino. Sanó a 10 leprosos que se acercaron pidiendo misericordia. Sanó a la hija de Jairo, devolviéndole la vida. Cada acto de sanidad estaba motivado por el amor y la compasión que fluían de su corazón. Por eso la Escritura dice que Él recorría ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aplicar esta verdad en tu vida significa recibir su amor como medicina para tu alma. Muchas veces buscamos soluciones externas sin darnos cuenta de que lo que necesitamos es dejar que el amor de Dios penetre en lo más profundo de nuestras heridas. Ese amor sana la culpa del pasado, restaura la tristeza, rompe la ansiedad y te da una paz que ninguna terapia humana puede ofrecer. Sí, Dios puede usar médicos, medicamentos y procesos, pero su amor es la raíz de toda verdadera sanidad. El resultado de abrirte a ese amor es experimentar sanidad interior y exterior. Cuando tu corazón es sanado de rencores, miedos y culpas, tu vida comienza a florecer. Y cuando tu cuerpo recibe sanidad, reconoces que es por gracia, no por méritos. Tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La sanidad completa comienza en tu interior y se refleja en cada área de tu vida. Hoy quiero animarte a que creas en el poder del amor de Dios para sanar. Ese dolor físico que llevas, esa herida emocional que te acompaña desde hace años, esa carga espiritual que te roba la paz, todo puede ser transformado por el amor de Cristo. Lo que los hombres no pudieron resolver, lo que parece imposible, Él lo puede sanar con una palabra, con un toque, con su presencia en tu vida. Para sellar esta verdad en tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe: Señor, recibo tu amor que me sana por dentro y por fuera. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque tus palabras tienen poder. Y al declararlo estarás afirmando que el amor de Dios ya está obrando sanidad en cada área de tu vida. Enseñanza 15. Relájate, lo mejor está por venir. Relájate, lo mejor está por venir, porque confiar en Dios es aprender a descansar en su plan, incluso cuando no entiendes el proceso. Efesios capítulo 3, versículo 20, nos recuerda una verdad poderosa: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso significa que lo que Dios tiene preparado para tu vida siempre supera tus pensamientos, tus cálculos y hasta tus sueños más grandes. El pueblo de Israel vivió esta promesa en el desierto. Para ellos, lo mejor parecía estar atrás en Egipto, donde al menos tenían pan y agua. Pero Dios los llevaba hacia una tierra que fluía leche y miel. Aunque el camino era difícil, lo que venía era mejor de lo que podían imaginar. Muchas veces tú también piensas que tu mejor momento quedó atrás. Pero el Señor te dice: relájate, confía, porque lo que viene es más grande. José es otro ejemplo. Pasó años siendo vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Humanamente parecía que su historia terminaba en fracaso.
pero Dios usó cada etapa como preparación para un futuro glorioso. En el momento justo, fue levantado como gobernador de Egipto, y lo que parecía un final doloroso se convirtió en un inicio lleno de propósito. Así es como Dios obra, transforma las pruebas en testimonios y cumple promesas más grandes de lo que podemos imaginar. También lo vemos en la vida de Job. Lo perdió todo, su salud, sus bienes, su familia. Sin embargo, al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había tenido antes. Lo que parecía el final más oscuro se convirtió en un nuevo comienzo lleno de abundancia. Esto nos enseña que aunque ahora vivas pérdidas, tu historia no termina ahí. Lo mejor aún está por venir, porque Dios nunca escribe con tinta de derrota, sino con promesas de victoria. Jesús mismo habló de esta esperanza cuando dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». No se refería a una vida perfecta sin problemas, sino a una vida plena, con propósito, gozo y paz. Esa abundancia es parte del plan que Dios tiene reservado para los que confían en Él. Relajarte no significa ser pasivo o dejar de trabajar. Significa aprender a vivir cada día con expectativa y esperanza. Significa levantarte por la mañana sabiendo que aunque no veas todas las piezas encajadas, Dios sigue moviéndose a tu favor. Cada oración que has hecho, cada lágrima que has derramado, cada espera silenciosa está siendo usada por Dios para preparar bendiciones más grandes de lo que imaginas. El resultado de vivir de esta forma es que las puertas se abren hacia bendiciones abundantes. No porque lo merezcas o porque tengas todo bajo control, sino porque el Padre Celestial es fiel. Isaías capítulo 60, versículo 22, dice: «Yo Jehová, a su tiempo haré que se cumpla pronto». Eso significa que el día que Él ha señalado, lo que esperabas llegará sin obstáculos. Piensa en Abraham y Sara. Esperaron años por un hijo y cuando ya parecía imposible, Dios les entregó a Isaac. La promesa tardó, pero no falló. Así también en tu vida, aunque el tiempo parezca largo y las fuerzas se agoten, lo que Dios ha preparado llegará en el momento perfecto. Hoy quiero invitarte a que respires profundo y sueltes la ansiedad. No necesitas vivir preocupado por el mañana, porque tu futuro está en las manos de aquel que nunca falla. Relájate, porque el Dios que abrió mares, que derribó muros y que resucitó muertos, está trabajando en tu vida. Para sellar esta palabra en tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en que lo mejor está por venir. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque tus palabras tienen poder, y cada vez que lo declares estarás afirmando tu confianza en un futuro lleno de esperanza y bendición.